¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Llevamos una temporada oyendo y viendo cómo se utiliza a Dios para justificar las mayores barbaridades. Cuando no se tiene noción de Dios, y sobre todo cuando no se le conoce, se dicen y hacen auténticos disparates. Incluso nosotros como cristianos lo podemos hacer. Incluso las palabras se pueden usar de una forma inapropiada y mostramos con ello el sectarismo, la ignorancia de aquellos que las utilizan, poniendo en tela de juicio simplemente la viabilidad del ser humano. ¿El ser humano tiene sentido cuando nos matamos los unos a los otros? Eso no lo observamos en la naturaleza. Un animal pues agrede a otro o por defensa o por necesidad, pero no por malicia, no por aniquilamiento, no por un deseo malicioso de destrucción. Solo hay uno al que se le puede llamar Dios, y para hablar de él es necesario conocerle. Y cuando se conoce a Dios, se descubre que Él es mucho más que nuestras palabras, más que las imágenes que nos hacemos de Él, porque este es el problema, que tenemos un concepto de Dios, cada uno el suyo, que pensamos que eso es, que rendir culto a Dios es hacer caso a mi idea sobre Dios. Sin embargo, todas las imágenes que tenemos de Dios, incluso los discursos que tenemos de Dios, son inadecuados. Además, hablar en el nombre de Dios es un atrevimiento que encierra un inmenso peligro, porque nos enfrentamos a un abismo, el abismo de la nada. Si hablas en nombre de Dios es porque conoces cara a cara a Dios, porque Él ha confiado en ti y ha delegado en ti. Esta es la fuente del profetismo. Pero el profeta no es profeta porque él quiera, el profeta es profeta porque Dios le ha confiado su palabra y su espíritu, y actúa no en su nombre particular, sino en el nombre de Dios, y lo hace con espíritu y en verdad, aun a riesgo de su vida. Toma el nombre de Dios en vano quien utiliza el santo nombre de Dios para denigrar a otro ser humano. Toma el nombre de Dios en vano quien se abroga la capacidad de pensar lo que Dios piensa o decir lo que Dios dice. Aquel que piensa que lo que tiene en la cabeza es lo que Dios quiere, y aquel que piensa que su voluntad coincide con la voluntad de Dios, y aquel que dice que habla en nombre de Dios cuando en realidad lo hace en su propio nombre. Toma el nombre de Dios en vano quien juzga a otros y al propio Dios. Toma el nombre de Dios en vano quien justifica las guerras y los sectarismos y las injusticias, apelando a una supuesta voluntad divina. Que yo sepa, según las Escrituras, la voluntad de Dios es la salvación del género humano. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y que viva. Toma el nombre de Dios en vano quien dicta que lo malo es bueno, o quien vende la mentira como verdad, o quien manipula la dignidad de las personas erigiéndose en Señor de la vida y en dueño del mundo. Ahora deciden que hay que hablar del cambio climático como el gran problema de la humanidad, cuando el gran problema de la humanidad sigue siendo que nos odiamos los unos a los otros. El gran problema de la humanidad no es quién gobierna en un país o quién gobierna en el otro, es por qué gobierna y para qué. Un día veremos a Dios cara a cara y la pregunta será directa: ¿qué has hecho de tu hermano? Y la respuesta te va a comprometer. Nadie puede decir con verdad ni justificar el asesinato,
la crueldad, la codicia, la mentira, la guerra, la explotación, el robo como algo querido por Dios. Tomar el nombre de Dios en vano significa tomarse a la ligera y como irrelevante la verdad sobre lo que el hombre y la mujer somos. Tomar el nombre de Dios en vano es simple y llanamente renunciar a nuestra verdad. Amar a Dios sobre todas las cosas nos lleva a aprender a amarnos a nosotros como Dios nos ama y a descubrir que el otro no es un objeto de manipulación, sino un sujeto con el cual puedo construir una relación que me enriquezca a mí y a él. Y no me refiero a la riqueza económica, me refiero a compartir los bienes de uno y de otro para hacer juntos una historia de salvación, una historia vivible, una historia de amor. Cuando entremos en esta dinámica, que es la dinámica del reino de Dios, entonces podremos descubrir que estamos llamados a la bienaventuranza, que es mucho más que la felicidad. La felicidad es un jiji y un jajá, es momentánea y pasajera. Mientras que la bienaventuranza es un estado de vida de plenitud, un estado de vida de saberse dueño de sí mismo, pero en espíritu y en verdad. Un estado de vida que me permite descubrir el bien del otro como mi propio bien. Y un estado de vida que me permite vivir en la armonía de la paz que brota no de las negociaciones de los despachos que al día siguiente se falsean y se tiran a la papelera, sino la paz que brota del mismo Espíritu de Dios que nos ha creado a ti y a mí como imagen y semejanza del propio Dios. Nuestro discurso como cristianos ha de ser volver la mirada a Jesucristo para descubrir hasta qué punto hemos sido amados y hasta qué punto, siguiendo a Jesucristo, somos capaces de vivir una vida humana verdadera. Con las cruces de cada día, con las dificultades de cada día, con los miedos de cada día y por supuesto con los pecados a los que siempre estamos arriesgándonos. Pero en definitiva, seguir a Jesucristo nos lleva a tomar a Dios en serio.